decidido salir de Colombia rumbo a Brasil, o país mais grande do mundo. La lambada, claro. Todas las fiestas yo era el centro de atención cuando me paraba a bailar lambada. El lambadista. Pensaban en un lambadista y lo llamaban así. Ponían mi foto ahí. Y el fin de la Guerra Fría. Fin de la Guerra Fría para nuestros escuchas más perspicaces. Claro. Quiero anotar que no es el fin de la Primera Guerra Mundial, sino el fin de la era de la Guerra Fría. Y Agatha Christie también tiene páginas y páginas y páginas novelas que nunca leí, gracias. Yo tampoco, pero ahí sí quiero contar una anécdota. Así como usted habla de la Guerra Fría, yo siempre hablo de esto. De Caliwood. De Caliwood, porque es lo único que sé. Es lo único que realmente sé. ¿Tienes alma rusa, camarada? Pues yo trabajé como ayudante de albañilería. Pero mire lo absurdo, o sea, tienes alma rusa. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Martín, hermano. ¿Cómo está? Mejor no leí. Una pregunta que le tengo. Señor. Literatura, novela policíaca. ¿Tiene alguna relación con la novela policíaca? ¿Ha leído? ¿Le gusta? Pues no es mi género favorito, pero sí he leído algunas. Unas muy buenas. Eche el cuento. Y otras no tanto. Ahí rápidamente pues, referencias. Referencias, una muy bacana. El nombre de la rosa. Uy, sí, El nombre de la rosa, claro. Chimba de novela. Sí, policíaca, señor. Llevada al cine. Bueno, pero usted empezó con un ladrillazo usted. Sí. Es de las buenas. Le estaba preguntando por si es ahí Miami. Y empezó, sacó el bloque. Sacó el bloque de mármol. ¿Usted cuál? A ver, bote una. No, es que ese es el punto, que yo no soy muy literatura, muy novela policíaca. Casi no me ha gustado. De hecho, El nombre de la rosa es una gran deuda que tengo con... Muy buena novela. Sí. Muy buena. ¿Y la película sí la vio? La película sí, porque es una pasión de Diana, esa película. Y el libro también, entonces... Y él es bacano porque él lleva el género, que es un género posterior, él lo lleva a la Edad Media, a un monasterio, y el investigador es un inquisidor. Uh-huh. Entonces, muy bacana esa novela. Y del otro lado, del lado de los ladrillos, pero ladrillos en el otro sentido del término, el Código Da Vinci. Uy, no. Código Da Vinci, también leí la novela y también vi la película. No, yo le puedo hablar más de cine. O sea, bueno. Que bueno, pues el Halcón Maltés, que también es literatura, pero la película la vi, no leí el libro, tenía que hacer las dos cosas y no lo hice. O sea, solamente vi la película. Un poco aburrida para mí, pero no, pues es que no me quiero poner tan mamerto con el cine, pero hay una película que se llama Sunset Boulevard, que es un diamante del cine. ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó el realizador, pero el man es súper importante. Pero bueno, en cine más moderno, estábamos hablando ahorita, David Lynch, Twin Peaks, eso es severa referencia. La voy a ver. Sí, y bueno, no, pues de todas formas lo que estoy diciendo es conozco, como la mayoría de personas conocen, el arquetipo. Entonces tenemos ahí para mencionar, pero hoy
el viaje es directamente. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos olvidaba eso, ¿no? Hemos decidido salir de Colombia rumbo a... A Brasil, o país mais grande do mundo. Pues porque no conocemos mucho de la cultura, entonces fue nuestra forma de acercarnos un poco y nos metimos, vayas a ver Dios por qué, dijimos novela policíaca y encontramos a Rubén Fonseca, Rubén con una M, Rubén. Rubén Fonseca. Y la novela Vastas emociones y pensamientos imperfectos. Pues yo creo que nos metimos en ese tema por el título, porque qué título tan bacano. No, y también hay reseñas en internet que la gente lo recomienda tanto o más que a los cantantes de reggaetón. No, pero ese título sí está muy, muy bacano. Sí, sí, sí. Claro que me cuesta, ¿no? Se me olvida. Y ¿Qué? lo cambio el título. Vastas emociones y pensamientos imperfectos. Y, Trato de y acordarme y pensamientos improperios. yo digo cosas como, no sé, vastos pensamientos y emociones imperfectas. Sí. Así me enredé muchas Y veces. emociones estupefactas. Sí, Es un libro de 1988. sí, bueno, ahora que usted decía eso, Brasil comparte frontera con Colombia. Con Colombia, con Perú, Venezuela, con una frontera muy Venezuela, grande, con con Bolivia, Uruguay, con Chile, ¿con qué no? con todos, con Creo que Paraguay, sí, creo que se salva Canadá. sí. Y sin embargo, es de los países de los que uno menos información tiene. Ujú. O sea, de Estados Unidos uno está muy cercano a su cultura, a la música, al cine. Es una influencia inmensa a pesar de la distancia que hay entre los países. México también, uno conoce la música, vimos Ujú. las telenovelas. Perú, pues la perubólica nos acercó a Perú. Crecimos viendo la televisión peruana, Argentina, que queda muy lejos, pero pues conocemos mucho mejor su historia, la música, la Claro, literatura. claro que en la cultura popular siempre hay cositas que van y vienen, ¿no? Porque, digamos, en la cultura popular colombiana está Chucha en los 80. Uy, severa chucha. Severa Chucha, sí. Pues está el fútbol, me parece que Ah, es sí, una total, referencia total. cultural interplanetaria. Sí, 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 sí. Y algunas cosas de música también, como lo mencionaba usted con su canción favorita, la que tanto le gustaba bailar. La lambada, claro. Uf, todas las fiestas yo era el El, el, lam- centro de atención cuando me paraba a bailar lambada. el lambadista, pensaban en un lambadista y lo llamaban a usted. Ponían mi foto ahí. Y usted, No, pues sí, es cierto, en la cultura popular hay hay mucho cositas que más. van y vienen, pero eso no es ni la punta del iceberg. No, es que Esos son pájaros que pasan. no, y vimos novelas brasileñas, por ejemplo, me acuerdo una llamada La Esclava Blanca, Sí, exacto. Roque Santeiro. Las novelas en América Latina se compartieron entre México, Colombia, Brasil, o sea, Venezuela, que también vimos telenovelas Venezuela. Sí, sí, venezolanas, sí. argentinas. Sí. Bueno, no es el caso ponernos a hablar de la cultura brasileña, pero bueno, pues hay un contexto. Pero pues yo sí creo que hace falta, o sea, la lengua nos distancia mucho y no conocemos mucho de su historia. mm, Entonces, nosotros hablamos de Fujimori y pues todos sabemos quién fue Fujimori. no estoy Hablamos seguro de de que todos bueno, sí, sepamos. de Menem, Macri, Ujú, Milei, ujú. Lula da Silva. Lula, ahora, Ujú. Bolsonaro, pero hablemos de Getulio Vargas o Juscelino Kubitschek, Se puso pesado. y no hay información, o sea, eso como que Mm, en nuestro cassette no está. sí. O sea, sabemos que Brasil fue conquistado Carnaval. por los portugueses, que son buenos para el fútbol, que hicieron el mundial, que les ocurrió lo del maracanazo, que hacen el carnaval de Río, Ujú. que tiene mujeres muy lindas
y poco más. Como casi todos los países del mundo. Sí, exacto, exacto. Entonces, pues me parece que es un vacío muy grande en Latinoamérica, o sea, Sí, por la lengua. hay una separación evidentemente lingüística. Pero bueno, pues Es por que, esa razón decidimos. es que uno debería aprender a portugués en la escuela en lugar de inglés. Y hasta de Ujú. pronto avanzaría más, porque es que el inglés que uno sale hablando del colegio, ¿qué es? Nada. Hola. Primero quechua. Sí, o bueno, al menos el quechua también. O el, ¿cómo se llama? Sí, quechua, quechua, de los Sí, incas. hay varias que uno debería ser políglota en las 5 más cercanas. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, justamente para romper esas fronteras Sí, bueno, nos metimos en Brasil. nos metimos en Brasil y podríamos hacer un contexto histórico breve. Bueno, breve no sé. Bueno, comencemos por el autor, Rubén Fonseca. El tipo nace en Minas Gerais, en Minas Gerais, sí. 1925. Entonces aterrizamos en Minas Gerais. Dicen que es muy bonito. Mis estudiantes de francés que vienen de Brasil, que es una región muy turística. O sea que es lo que ellos llaman un mineiro. Mineiro, a la gente de Minas Gerais. Haces el gentilicio. Sí, sí, sí. Pero se mudó a Río y creció en Río. Mm, Y pues bueno, es un duro de la novela negra y la novela policíaca y es uno de los escritores brasileños más conocidos. Bueno, yo conozco otro escritor brasileño, un duro, Jorge Amado, que es leído y en Colombia y vimos una obra de teatro musical ujú. muy famoso que es Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado, que era con Amparo Grisales, Carlos Muñoz y Yulor Gutiérrez, ¿sí se acuerda? Sí me acuerdo, no porque la tenga así súper presente. O sea, sí, hay una nube borrosa en mi pensamiento. Creo que esa versión debió haberse llamado Doña Flor y sus dos vejetes. No, no, porque Yuldor era joven y Amparo era joven, o sea, estoy hablando de hace unos años porque Amparo era jovencita. Bueno, y Y bueno, luego, volviendo a Rubén, Rubén sí, Fonseca, bueno, él tiene una obra muy conocida, que es, bueno, aparte de esta que vamos a comentar, tiene una que se llama Agosto, que es del 90, tiene una obra extensa, de novela y cuento, verdaderamente. de novela y Sí, cuento, y guionista también. sí. Entonces, ganó el premio Camões, que es el más alto galardón de literatura en portugués, y el premio Juan Rulfo. Bueno, O sea, Juan Rulfo le dio el premio. sí, No tome su premio. yo creo porque incluso, pues Juan Rulfo murió no hace tanto, o sea que Mm. seguramente se conocieron porque este Rubén Fonseca era amigo de García Márquez Tenía amistades, sí, y yo por los ahí vi autores una foto con García con Márquez. Gabriel García Márquez, O sí. sea, es un personaje conocido, un referente de la literatura Mm. de Brasil, tal vez no para mí, ¿no? No del mismo nivel de Jorge Amado, pero un escritor influyente. Otra escritora que tengo ganas de leer de Brasil, Clarice Lispector, Sí, que está ahí pendiente. Clarice Lispector. Sí, es muy, no solamente mencionada, sino aclamada, ¿sí o no? O sea, Sí, 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 es referente también. Y otro que no quiero leer, pero que es brasileño. no, No déjelo lo por menciono, fuera, no lo déjelo por menciono, ni fuera, lo menciono déjelo mejor. por fuera, Pues ya sí. saben quién No es, lo invoque, ya saben quién es. sí, no lo invoque. Sí, mejor no lo mencionemos. Y ahí, bueno, espero que esta pauta. 1988 es un año clave para el mundo. De pronto eso le da la pauta para un contexto histórico global si ya no tiene otra cosa que comentarnos con De respecto a Rubén, Brasil. no, 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 no. Pues en 1988 está pasando algo que además también está en la novela, que es la caída del muro de Berlín y la perestroika. Está en la Unión Soviética la perestroika, que es la transformación de la Unión Soviética, un proceso en el que la idea era adaptar el comunismo a una era moderna. Entonces querían hacer unas reformas económicas porque estaban bastante
pobres y había fracasado, había tenido dos fracasos muy grandes Unión Soviética en los 80. Uno fue la explosión de Chernóbil y otro fue en el 86 y otro es la derrota en Afganistán. Entonces Unión Soviética quedó muy mal económicamente y necesita reformas. Y aparece Gorbachev con las reformas, que la idea no era acabar con el sistema ni acabar con el comunismo, pero el resultado sí fue ese. Y a macro escala es el fin de una era. Ah, bueno, sí, por fin. Ya sé a dónde va. Sí, por fin se acaba, en teoría, ¿no? Se acaba la Guerra Fría porque se acaba el comunismo. Cae el comunismo en la Unión Soviética y pues en todo el bloque que se llama el Pacto de Varsovia, que es Europa del Este. Entonces cae en Polonia, para lo cual es muy importante un personaje que se llama Karol Wojtyła, Juan Pablo II, es fundamental para que el comunismo caiga en Polonia. Y él en alianza con Reagan, Thatcher y Gorbachev acaban con el sistema. Esa es la razón, hacen un pacto. Sí, 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 hacen un pacto, es muy importante Juan Pablo II en eso. Y cuando cae Polonia, caen todos, empiezan a caer uno por uno y finalmente en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Pero en la novela lo que nos muestran es Alemania, que Alemania Está en el dividida. 88 todavía está dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y pues está el muro y Berlín está aislada y solamente se comunica con el resto de Berlín Occidental. Está aislada y solamente se puede comunicar con el resto de Alemania Occidental por avión. Si usted quiere ir a otra ciudad de Alemania Occidental, tiene que hacerlo a través del aeropuerto. Y bueno. Pero en la novela cuentan que hay como unos espacios, o sea, para que ir en tren. Ciudadanos pasen de un lado a otro, no sé qué, bajo qué condiciones. Lo que pasa es que ya en este momento se están suavizando las fronteras, o sea, el muro lo hacen en el 61 y en un comienzo pues es muy difícil pasar de un lado a otro, pero ya para es imposible al principio, sí, porque ese es el objetivo. Sí, y al que pasa o se arriesga pues lo pueden matar o lo matan, pero en el 88 ya se ha relajado mucho el tema y ya es posible pasar, aunque todavía hay controles, están los soldados, está el punto este famoso Checkpoint Charlie, que es como la frontera donde está autorizado el paso. Sin embargo, ¿por qué o qué tiene que ver la novela de un brasileño con esto? Con eso. Con esto, entonces, bueno, el contexto global de la novela y del 88 es esto, la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Fin de la Guerra Fría para nuestros escuchas más perspicaces. Claro. Quiero anotar que no es el fin de la Primera Guerra Mundial, sino el fin de la era de la Guerra Fría. Sí, entonces ahí se acaba es un año, espera, antes de que avance, sí quiero decir, es que es el fin de una era porque además eso marca culturalmente muchas cosas, o sea, muchas cosas. No digo que necesariamente tenga que ver el álbum de Pink Floyd, The Wall, con la caída del muro, pero sí está haciendo también o sea, el álbum es anterior, ¿sí? Como a la caída 10 del muro. años, sí. Sí, es anterior, pero o sea, es que eso tiene que ver como que representa la división en el mundo en ese momento. Entonces, que caiga el muro. Pues, ¿sí se acuerda de eso? De ese momento cuando empezaron a mostrar las imágenes en los noticieros. Yo tengo imágenes borrosas en mi cabeza, obviamente, pero eso fue un acontecimiento mundial, la caída del muro. Oye, cuando empiezan a mostrar la gente pasando de un lado a otro, la gente tumbando el muro, los abrazos entre la gente de Alemania Oriental, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, cómo se abrazan, los reencuentros de las familias. Esos son unos momentos imborrables, o sea, yo estaba pequeño, pero me acuerdo. Y hay que recordarle a nuestros carismáticos e interesados escuchas que es el fin de un conflicto que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Entonces es el fin de una era y bueno, ahí sí yo creo que ya puede pasar a qué tiene que ver con Brasil. Ah, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Lo que pasa es que Rubén Fonseca
nos ubica en su novela Vastas emociones y pensamientos imperfectos en este lugar. La novela es del 88, empieza en Río y luego un personaje, el protagonista, por razones que ya más adelante explicaremos, va a Berlín Occidental y de ahí pasa a Berlín Oriental. Entonces, por eso, ahora nos hace falta una partecita. ¿Qué estaba pasando en Brasil en ese año? Ya listo, allá en Europa, que es escenario de una parte de la novela, están en eso. Y en Brasil, pues también se vive la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo se vive la Guerra Fría en América Latina? Ya lo hemos comentado. Se vive y se siente, la Guerra Fría está presente. ¿Cómo se Eran vive? las arengas de esa época. Yo sí creo. ¿Cómo se vive? Pues Estados Unidos, como lo hemos explicado ya, no quiere gobiernos comunistas en América Latina. Entonces el único que se le mete colado es Cuba, pero ellos no están dispuestos a permitir bajo ninguna circunstancia que haya más gobiernos comunistas en América Latina, que también se les coló Allende, y ellos para solucionar ese problema patrocinan dictadores. Entonces hay dictadura en Chile, que es la Pinochet, hay dictadura en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en todo lado hay dictaduras. Y Brasil no es la excepción. Brasil tiene una dictadura brutal que además empobrece a Brasil, lo endeuda, porque se meten en proyectos gigantescos de infraestructura que realmente son proyectos corruptos. Entonces, ¿Y quién es el dictador? Castelo Branco se llama el dictador de Brasil. Y pues bueno, esa dictadura es como todas, ¿no? Persecución a los intelectuales, a los músicos. Ahí tiene que irse nuestro amigo y mencionado también Paulo Freire, el gran pedagogo. Tiene que irse los cantantes, Caetano, Chico Buarque, tienen que irse al exilio porque pues estos tipos cantan las brutalidades de la dictadura. Ah, bueno, es una dictadura muy linda. Entonces y bueno, se meten en proyectos, ellos querían pavimentar el Amazonas, hacer una carretera, y la comienzan. Y bueno, destruyen gran parte de la selva, hay muerte de líderes sociales, indígenas. Proyectos muy lindos. O sea, bueno, no sé por qué se me hace conocida esa historia, pero eso pasa por allá. Y finalmente, ya cuando ya es evidente que el comunismo va a caer, se da la transición. Entonces las dictaduras también caen, en América Latina empiezan a caer en esos años. Pinochet cae, cae Stroessner, y cae también la dictadura de Castelo Branco en Brasil, cae la dictadura de Argentina, la de Videla. O sea, al mismo tiempo empiezan a caer todas esas dictaduras y se da transición a modelos democráticos, entre comillas, porque ahí llega el neoliberalismo. Pero esta gente en todos sus años endeuda al país, y también esa es otra de las razones de la caída. O sea, hay una crisis económica y ya se hace inviable este régimen dictatorial. Entonces tienen que hacer una transición a la democracia, y sube un tipo que se llama Cardoso en Brasil y llega el neoliberalismo que también conocemos. Entonces hay muchas coincidencias en nuestra historia, pues porque finalmente nuestra historia viene dictada desde más arriba por poderes gringos. Entonces, bueno, ahí en ese contexto de pobreza, de transición de dictadura a democracia, es que desarrolla Rubén Fonseca esta novela que vamos a comentar. Gracias por contarnos esa parte tan linda de la historia latinoamericana. Ahora vamos a hablar del contexto literario. En 1988, lo sabía tanto como ustedes lo saben ahora, el ganador del Premio Nobel de Literatura se llama Naguib Mahfouz. Hermano, yo nunca había escuchado a esa Es persona. un escritor, columnista, dramaturgo y guionista de cine egipcio. Entonces, para que se pongan, apaguen este programa y pónganse a leer al señor Naguib, que se escribe con una B larga de burro al final, y después de la A una H, Fuz termina con Z.
Y ahí Pues está, en árabe. voy a buscarlo, aunque sea en YouTube, a ver qué Es el encuentro. ganador del premio Nobel de Literatura, pero, como contexto literario, vamos a enmarcar esta novela en su género. Es una novela policíaca. Entonces, quiero que empecemos a hablar de los orígenes del género policíaco y pues lo que llevó a la novela negra norteamericana, ¿no? Entonces, el primer personaje de una novela policíaca, al parecer, fue creado por ese escritor que todo el mundo conoce como Esgar. Edgar Allan Porras. El Esgar, ¿sí se acuerda de ese personaje, Esgar Allan Porras? Es claro, era una novela que se llamaba Brujeres. ¿Brujeres era? Ah, sí, claro, que lo hacía este man, ¿cómo se llama ese man? Un man muy No, chistoso. no sé, Muy chistoso, él sale en muchas pero se novelas. llamaba Edgar Allan Porras, me encantaba. Y era como un detective, ¿no? Sí, pues resulta que el señor Poe, El el verdadero. verdadero gran escritor, se inventó un detective en 1841 que se llamaba Auguste Dupin. Sí, 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 sí. Es el primer detective y aparece en 1841 en la serie llamada Los Crímenes de la calle Morgue. Ese es un cuento. Yo leí eso en el colegio. Esa es de las lecturas que recuerdo que me pusieron en el colegio. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y ahí está ese cuento. ¿Qué tal? Muy bueno, es un cuento largo, como de unas 40 páginas. Ya. Pero ahí aparece este personaje. ¿Y qué tal los crímenes? Muy bacano, o sea, eso hay que leerlo, el crimen es muy bonito. No, Muy bueno, lindos. ahí aparecen las características que dan origen al género, ¿no? El arquetipo. Sí, es importante eso. Nacen los arquetipos del género que son el detective y sus aliados. ¿No? Y bueno, El asesino. y hay como una estructura, ¿no? Entonces está el crimen, Sí. hay un crimen que además nadie puede resolver, es un misterio. No, los investigadores de ese momento no dan con Ujú. el asesino. Hay una serie de similitudes en los crímenes. Exacto. Y aparece este detective que sí es el que tiene las habilidades Ujú. necesarias para resolverlo. Entonces, este detective de Edgar Allan Poe es una persona súper pila, un intelectual, un gran observador, sabe de matemáticas, sabe de ciencias, sabe de química. Yo, ¿De qué no sabe ese sabe man? tanto que sabe a mierda. Y 46 o 47 años después, bueno, estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Boston. En Boston, en To- Estados Unidos. Toca ir, hermano, a Boston. Sí, 46 años después nace quizás el personaje más reconocido como detective a nivel mundial en la literatura policíaca, que es Sherlock Holmes Sí, y su ese, ayudante Watson en 1887, de la mano y mente de Arthur Conan Doyle en Inglaterra. Sir Arthur Conan Doyle, hermano. Y entonces ahí es como una consolidación del género, ¿no? Porque ese ya aparecen muchos más relatos. Yo de él intenté leer uno que se llama El sabueso de Baskerville, pero la verdad no me enganchó. Sí Mm, conozco el personaje, sí hay muchas películas también mm. que tienen a Sherlock como protagonista y a su ayudante Watson y la famosísima frase elemental, mi querido Watson. Sí. Pero Cuando no, no es para nada sí, no, elemental. cuando es muy difícil y Watson lo hacen quedar como un bobo, pues para darle lucimiento a Sherlock. Nombre difícil, ¿no? Ujú. Y mucha gente lo pronuncia como Sherlon. Sí, aunque realmente hice el comentario mal y lo quiero corregir, porque de 1841 y de Auguste Dupin nos vamos primero para Francia, porque antes de Sherlock Holmes está Arsène Lupin, que es tan conocido hoy por la adaptación Netflix que era Sí, 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 sí. de la novela de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Arsène Lupin es un ladrón, además, eh, y es como el antagonista de Sherlock Holmes, porque mientras que Sherlock Holmes es el chico bueno, el policía bueno, Arsène Lupin es el ladrón, pero tiene todas las características intelectuales de Sherlock Holmes, ¿sí? Entonces,
Yo diría que Sherlock Holmes en realidad está inspirado en Dupin y en Lupin, ¿sí? Sí, aunque Sherlock tiene su parte oscura, aunque tal vez en esa época no era oscura. Él consumía cocaína. No podemos juzgar, Era periquero. no podemos juzgar un relato de esa época con los valores de esta época. Sí, a eso voy. En ese momento se creía que, es más, se utilizaba en psicología. Freud la utiliza por estos años también Ujú, y la ven como una medicina ujú. o un estimulante sano. O sea, no hacía daño en ese momento, ellos lo veían Esta, como algo esta, bueno. esta es una enseñanza de los masters del universe, He-Man, y es que no podemos juzgar una obra de ese tiempo con valores de este tiempo. De sí, la misma forma que no podríamos juzgar una obra de este momento con valores de esa época. sí, eso fue lo que hablamos, por ejemplo, en el Celta. Ujú. Sí, exactamente. Y bueno, todos estos, sí, entonces está primero, Pero, volviendo al hecho, metía perico. está primero Dupin, luego Lupin, que es el francés, y el último es Sherlock Holmes, 1841, 1874 y 1887 respectivamente. Oye, nos falta uno. Agatha Christie, Agatha Christie, que son los años 20. 20. 20 con su personaje Hmm. Hércules Poirot. Hercule Poirot. Poirot, como se diría en bon français. Si no, yo lo conozco, es como Hércules Y Poirot. Agatha Christie también tiene No, páginas y muchísimos, páginas y muchísimas páginas novelas. que Muchísimas. nunca leí, gracias. Yo tampoco, pero ahí sí quiero contar una anécdota. Échela. Nosotros nos llevaban en el colegio, en el bachillerato, nos llevaban a teatro, Ujú. al Teatro Santa Fe, ahí por la 57. 57 abajito de la Caracas. Bacano. Sí, era bacano y nos llevaron a una obra de teatro inspirada en una novela de Agatha Christie. Ujú. No recuerdo el nombre. Pero lo que me acuerdo de esa obra es que luego de asistir a esa obra nos vetaron. Porque, porque unos compañeros se metieron al camerino de una de las actrices, de Julie Pedraza. Se ¿Y metieron quién era ahí Julie y ella se Pedraza? estaba cambiando. Julie Pedraza, una actriz colombiana de cine, que era la que salía en bola, la que hacía una escena de sexo, Julie Pedraza. Era la única que se prestaba en esos años para hacer desnudos. Para esas vainas Sí, pero en los del diablo. 80, creo que sale en La Mansión de Araucaima o en Pisingaña, en una de esas dos sale La ella. mansión de Araucaima es una gran película. Sí, 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 No, Carlos Mayolo. sí, que es un cuento de Álvaro Mutis. Ujú, ujú. Muy bien, hermano. Y bueno, entonces ese es mi recuerdo de Agatha Christie, Y que no, no bueno, la he leído. todo esto deviene, se transforma en la novela negra latinoamericana, no, norteamericana, que se desarrolla después de los años 20 y es como el momento de oro para un momento de oro para la literatura y cine gringo, que es donde están todos los otros arquetipos, ¿no? Uno de esos arquetipos principales es la femme fatale, ¿no? Que hay, que es, pues bueno, que es una mujer que representa la sexualidad, que digamos es la amante, sea del detective o sea del asesino o de los dos, y que juega un rol en algún momento de la historia como la traición o como la salvación incluso, o como la pista para descubrir el asesino. Entonces, bueno, como usted lo dijo, el arquetipo narrativo es un crimen, un detective que investiga ese crimen, sus aliados, sus antagonistas y la resolución de ese crimen al final. Y todo esto va a tener que ver con algo de lo que yo quiero hablar hoy un poco más tarde en el análisis de en sí de la novela cuando lo contemos, que son teorías de narrativa escritas por dos personas. Una se llama David Borwell y su esposa, que es Christine Thompson. Son dos gringos, un matrimonio, y ellos hicieron teorías sobre cine. Y esa teoría sobre cine, digamos, se aplica, de la narración en el cine de ficción se aplica mucho
a la construcción, o proviene mucho del cine, de la novela Negra, policíaca y la novela negra, porque bueno, tiene que ver mucho con el suspenso, tiene que ver mucho con la intriga, que es como el corazón de este tipo de... ahí hay una cosa, es la diferencia entre la novela policíaca y la novela negra. Ujú, Entonces, cuando llega a ese momento que usted acaba de mencionar de los años 20 en los Estados Unidos, pasa algo. En Estados Unidos está pasando primero la Gran Depresión, que es la crisis económica. la Big Depression. Está la prohibición del alcohol. Ahí viene todo el Entonces ahí, contrabando. ahí sale todo el contrabando y hay historias de criminales. Entonces está el material para que aparezca este tipo de novela. Entonces están los detectives que persiguen a esos criminales en ese contexto. Mm. Es un escritor de este momento, es Raymond Chandler, que ese lo mencionan mucho, no lo he leído, pero bueno, lo voy a leer porque se ve que era un teso en ese género. Y también otra cosa que da contexto es el jazz. En este momento la música es el jazz. Entonces ahí están como otro elemento de este tipo de narración. Ah, bueno, muy bacano el comentario que usted se está volviendo fanático Sí, experto de jazz. exacto, estoy Muy dedicado bacano. al jazz ahora. Y entonces, bueno, la diferencia entre novela policíaca es que los autores que mencionamos antes, Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, el investigador es un tipo cultísimo, súper inteligente, Mm, decente, brillante, y cuando estos tipos en Estados Unidos cogen esos arquetipos y los ensucian, surge la novela negra. Entonces el detective sí sigue siendo pilo, pero ahora es un alcohólico, su vida está destrozada, bacano. está sin plata. Entonces ahí el género tiene una evolución, hay un cambio a lo que se llama la novela negra. Hay una novela muy bacana de Charles Bukowski que se llama Pulp. Es una novela policíaca negra y que tiene mucho humor. Ah, qué bacano, toca leerla. Sí, se la recomiendo muchísimo. Ah, está bien para Esa además. es una de mis novelas favoritas de Bukowski. Yo sé que hay mucha gente que critica mucho a Bukowski, que dice que a la larga es un pendejo, que no, bueno, etcétera. Pero para mí tiene su valor, por lo menos en un momento de la vida de un lector. Pues le voy a hacer, Bukowski no he Uy, leído y sería Pulp bueno. es buenísima, hermano. Es muy Bueno. chistosa, sobre todo eso. Tiene un humor, o sea, tiene un humor negro muy bacano, muy bacano. Ahora Y el hablábamos, protagonista es un detective alcohólico que está en la mala, no tiene plata, etcétera. Es muy bacano. ahora hablábamos también de otra novela que hemos mencionado acá, que es de ciencia ficción, Sí, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Cabría también dentro del género policíaco porque está el detective que está investigando a unos criminales. Y lo que pasa es que en este caso los criminales son robots, ¿no? Y ujú. hay otro trasfondo, pero tiene varios de los elementos del género policíaco. Claro que sí, 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 sí. Y también, bueno, ya con Hay estos, detective y fan fatal. O claro, sea, está la fan fatal también, está Rachel, y están los crímenes, sí. que los replicantes matan a unos tipos en una nave y empiezan a, o sea, matan humanos. Y está el investigador y hay Sí, bala, hay acción, hay sí, de sí. todo, o sea, tiene los Y el elementos. ambiente es la atmósfera de una novela negra. Exacto. eh, Entonces, con estos elementos se puede hacer una historia y esa historia puede ambientarse en cualquier época, porque ahora hablábamos del nombre de la rosa, está ambientada en la Edad Media. ujú, Y bueno, ya se puede llevar a que lo han hecho, a la Grecia antigua, a Egipto, sí, al futuro. O sí. sea, este género también se ha explorado muchísimo. Y también en América Latina. Entonces aquí está uno de esos que Entonces es estaba de hablando de Santiago Gamboa ahorita. Santiago Gamboa, tiene una novela que se llama Los impostores, que explora esto. Y yo, Aunque es como una, lo hace desde el humor, ¿no? Aborda con humor el tema y bueno, no son tan pilos, ¿no? Son como más bien como tontos los investigadores y todo, pero igual cumple con los elementos. ok. Pues yo recomiendo, o sea, apaguen esta vaina y váyanse a ver directamente Twin Peaks hoy de David Lynch. Ya.
Bueno, Bueno, ahí quedaría, ¿no? ¿Cierto? sí, hermano. Si no se nos cansan. Hermano, ¿qué haría usted si se acaba de trastear usted y le golpean a la puerta? Usted abre y es una extraña. Y la extraña le dice, oiga, déjeme quedar, que es que me van a matar. No, yo primero que todo, yo no abro. Porque ya estoy durmiendo. Claro, no creo que me despierte. Yo después de que me duerma, suerte. Ok, pues eso es lo que sucede. Esa es el primer evento de la novela. Vastas emociones y pensamientos imperfectos. Pero aquí él sí abre. Él abre la puerta y la deja que... Ella dice que la van a matar. Y ahí hay algo extraño porque él piensa que es una niña. Él escucha una voz de niña, pero realmente cuando ya entra y él la ve bien, es una mujer grande. Sí, es una mujer grande. Grande en todos los aspectos. Grande y sobredimensionada. Sí. Y pues resulta que... pero mire, ¿sabe que a mí este man me parece... El man es buena gente. O sea, El protagonista. el protagonista, Sí, claro. el protagonista es buena gente. Es como es un tipo raro porque, o sea, bueno, él se pinta como un tipo raro, un tipo vale huevo, pero el man es varios momentos de la historia. Este man es buena gente. Sí. Y bueno, no tiene nombre. Todos los otros personajes de la novela tienen nombre. Por ejemplo, esta mujer que llega ahí se llama Angélica. Sí, ella se llama Angélica y le pide un favor. Pero él no tiene nombre, él es un cineasta. Él es un cineasta, él es un director de cine, hizo una película muy reconocida en Brasil que se llama Guerra Santa. Sí. Pues en el Brasil imaginario que nos están mostrando acá, ¿no? Esto empieza en Río de Janeiro, es el precarnaval, creo, ¿cierto? Sí, todavía no están en el carnaval. Sí, es el precarnaval. Y entonces ella le pide que lo deje quedar y ella se queda y a la mañana siguiente ella le sale con una bolsita o una cajita y le dice que le guarde eso ahí de chéveres. Y entonces el man como que ni le presta atención y ella deja la caja ahí como al lado de otras cajas que el man tiene porque se acaba de trastear. Y tiene ese apartamento vuelto nada, o sea, Sí. Está todo tirado, está todo tirado. desarme. Y él está en un estado alterado, está deprimido, está pasando por una crisis. Sí, además porque grande. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todavía no nos lo cuentan, ¿no? Eso lo cuentan más Sí, adelante. bueno, pero mire que ya usted está dando dos pistas de cómo se estructura metodológicamente la narración de una novela policíaca y es el suspenso, ¿sí? Entonces hay dos elementos ya que nos generan suspenso y es nunca sabemos cómo se llama el man, a pesar de que ese hecho uno... Yo no sé si usted se lo preguntó, pero yo me lo pregunté como a la página 20 y me devolví a ver si era que me lo había perdido, pero finalmente nunca lo dicen. No, nunca lo dicen. Sí. Y número dos, él tiene una depresión porque no sabemos si se separó de su expareja, no sabemos qué pasó con su expareja, sabemos dos cosas, que se llama Ruth y que ya no están juntos y que hay una silla de ruedas. Nos dejó una pista. Hay una pista. Él nos da una pista que es la silla de ruedas. Sí, exactamente. Y la menciona varias veces, pero no nos explica qué pasó. Sí, eso es esencial para la metodología de la narración aquí, ¿sí? Es decir, la información faltante. Sí, claro. ¿Sí? O sea, sin la información faltante no hay novela policíaca.
Sí, porque no hay suspenso. Sí, desde ahí viene, ay, no me spoilé, no me spoilé. Sí. Pero No me bueno, cuente el usted final, no me sí iba cuente a el contar lo de final. los gringos, ahí los teóricos. Bueno, pues sí, lo que pasa es que hay dos teóricos de la narración cinematográfica, ya repito sus nombres, Borwell, David Borwell y Christine Thompson. Ellos empezaron a teorizar la narración del cine de ficción a partir de la relación que se genera entre el espectador y la obra. Para ellos parten del hecho de que un espectador, un lector, nunca entra en una historia de forma pasiva, ¿sí? Es un poco en lo que insistía Cortázar todo el tiempo, pero para Cortázar lo más importante para él es la lúdica. Esa lúdica no es necesaria, pero sí es una dinámica de qué es lo que me están contando, qué es lo qué se me está diciendo a partir de las pistas que me ponen. Entonces, la novela policíaca es como el mejor ejemplo de esa relación que se establece entre espectador e historia, porque el lector tiene que empezar a generar hipótesis, ¿sí? Y entonces ellos están basados en el formalismo ruso, que es unos tipos que a principios del siglo XX también analizaron la literatura rusa a partir de lo mismo, que son las motivaciones que hay en la historia y son esas pequeñas acciones que pasan y nos van diciendo cosas, ¿sí? En el cine, el argumento es todo aquello que vemos en pantalla. En la literatura, el argumento es todo aquello que se lee, ¿sí? Lo que no se nos dice es lo que nosotros vamos construyendo. Entonces, en términos muy burdos, esa es la teoría que expone Bordwell y Thompson, ¿sí? Y se pone muy bacana, ¿sí? Ellos mencionan un concepto que es la dilación. ¿Qué es la dilación? Guardar la información para más tarde, ¿sí? Sí, nos van dando Nos partes, van dando la historia con fragmentos. fragmentos, como un cuentagotas, ¿sí? Y en eso se basa todo, pero entonces más tarde, o sea, cuando las historias se hacen más complejas, esa información no solamente está basada en la dilación, sino está basada también en quién la tiene, ¿sí? Pero entonces me gustaría que avancemos más en la historia para que Sí, veamos esos sí, bueno, ejemplos. entonces esto está en Río, todo esto que estamos contando está en Río, en la época un poco antes del carnaval. Y luego nos enteramos que Angélica es una bailarina de disfraces, de las danzas de De los del disfraces carnaval, sí. del carnaval de Río. Ujú. Y aquí aparece el crimen, Ahí aparece el crimen. el crimen. Es decir, pero bueno, mire, aquí hay ya dos diferencias con respecto a los arquetipos, porque no vamos a tener un detective, sino el cineasta hace el papel de detective. Que de Sí, hecho él está en medio de una investigación, ¿no? sí, 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 sí. Para su película. Y eh, la otra diferencia es que la primera acción no es el crimen, sino el No, crimen es unas páginas después. pero en esta novela nos da un preámbulo. Ujú. Entonces el preámbulo es cuando llega ella al apartamento de nuestro protagonista y le deja ese paquete. Sí, le deja el paquete, se va y la matan y el man ve eso por las noticias. Él se entera por las noticias Entonces queda relacionado porque tiene la cajita que y ella le la dejó. cajita, nos enteramos ahí, que tiene unas piedras preciosas. Tiene 30 piedras de colores. Y entonces, ¿usted qué haría? Pues lo normal, ¿no? Llamar a la policía y contar. Pero mire que le pregunto eso, porque es que ese es el mecanismo del cerebro cuando uno está leyendo ese tipo de historias. O sea, inconscientemente usted qué haría, o sea, ¿sí? Porque así es que uno genera las hipótesis, ¿sí? Entonces la actividad del lector, del espectador, es generar hipótesis y las hipótesis que uno genera pueden ser completamente falsas, pueden validarse
o pueden sorprenderlo a uno. Entre más lo sorprendan, pues es más interesante la historia porque uno no pensó entonces en la posibilidad de... ¿sí? Pero él se plantea estas hipótesis en forma de guiones cinematográficos Por lo porque él que es es un un... cineasta. Sí, sí, Pues sí. él se imagina estas escenas como si estuviera filmando una película. Ujú, Entonces él se imagina los policías que vienen a capturarlo, se imagina que suceden mil cosas ujú, que sí, pues finalmente no suceden, están ocurriendo en su imaginación de cineasta. O puede que ocurran. sí. Tengo una pregunta para usted. Hasta ahí en la historia, ¿usted siente alguna atmósfera? Sí, sí, hay una atmósfera, eh, pero que no es la que yo imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba más la atmósfera de carnaval, más O sea, sentirme un en país Río. tropical, Sí, una... sí, yo me imaginaba como una Barranquilla. Tal vez asocié el carnaval de Río con el de Barranquilla, Ujú. o me imaginé La Habana, pero no, o sea, ese Río que él describe y el carnaval no son como yo los imaginaba. Vi una ciudad muy grande y tal vez fría, me pareció, no sé por qué. Pero es que mire que eso sí es un viraje en la narración que se hace muy interesante. Y quiero citar a Luis Ospina y a Carlos Mayolo y a los cineastas del grupo de Cali. Así como usted habla de la Guerra Fría, yo siempre hablo de esto. De Porque Caliwood, De Caliwood. Caliwood, porque es lo único que sé. Es lo único que realmente sé. Sin decir que sé bien. Eh, entonces, ¿por qué, hermano? Porque estos manes hicieron, por ejemplo, Luis Ospina tiene una película que se llama Pura Sangre. Esa película Pura Sangre se trata de un vampiro, pero ese vampiro está ubicado en un clima tropical, Pues como ¿sí? Caicedo, que también lo mencionamos mucho, ¿no? Sí, Caicedo y su género entonces resulta que... gótico tropical. Exacto, hermano. Qué bueno que lo dijo, exacto, porque para eso es para allá es para donde voy. Los latinoamericanos adaptaron o siempre hemos adaptado de alguna forma los arquetipos de otras latitudes a nuestras propias historias y terminamos creando unas vainas re absurdas, hermano, que es el gótico tropical. Gótico, ¿por qué? Pues porque hay, o sea, temas como los vampiros, temas como ese tipo de misterios del inframundo, también pueden pasar en... Y o sea, hay ciencia ficción como el Eternauta, Ujú. que en latitudes diferentes resultan siendo tan absurdos, pero al mismo tiempo tan bacanos por eso. Entonces mire que este man está creando eso, es como una novela policíaca en un país tropical donde se está... Y por supuesto que él no hace énfasis en el carnaval, ni en las bailarinas, ni en los disfraces, aunque vemos eso también, Sí, claro. ¿sí? Entonces, bueno, quería hacer ese comentario. Bacano, sí, sí, tiene razón. Y bueno, entonces allí aparece otra cosa, ¿no? También este tipo tiene obsesiones y él está obsesionado con un autor ruso, judío, que se llama Isaac Babel. Que mire que aquí puede estar la respuesta al haber hecho el comentario anterior sobre el gótico tropical. ¿Por qué un autor brasileño se interesa en algo como la literatura rusa y además desconocida? Si es que yo le Sí. pregunto a usted qué escritores rusos le gustan, ¿cuáles me menciona usted, hermano? Chekhov, a mí el que más me gusta, Anton Chekhov. A mí Dostoyevsky, Bueno, Dostoyevsky también, ¿sí? pero Crimen y Chekhov. Castigo y El Idiota me parecen unas novelas grandes. Yo leí de él Jugador, El jugador, Jugador muy buena. Y bueno, Chekhov, creo que nomás Gore, bueno, Nabokov, Nabokov, pero bueno, él ya lo escribe en Estados Unidos. Es sí, ruso, pero escritor pero igual en es los Estados Unidos. considerado un escritor ruso de Sí, todas claro, formas. claro. Entonces, eso es rarísimo, hermano, porque yo no sé si haya gente, yo no sé si haya rusos interesados en la literatura latinoamericana. Pero yo creería que sí, Sí, debe debe haber. haber porque de todo hay en el mundo. Sí, claro. Y, bueno,
Esto nos lleva a otra era, o sea, porque Caballería Roja, que además estuve leyendo, son unos cuentos que están ubicados en la época de la Revolución Rusa. Una vez los bolcheviques toman el poder, comienza una guerra civil entre los... Pero ubíquenos en año. Bueno, la Revolución de Octubre es en 1917 y ahí suben los bolcheviques, Lenin, Trotsky, y después al final Lenin muere, Trotsky es desterrado y se toma el poder Stalin y empieza una brutalidad gigantesca, que eso lo comentamos cuando hablamos de Pizarnik, un poco hablamos de Stalin y sus crímenes. Entonces, pero bueno, cuando ganan los bolcheviques estalla una guerra civil porque hay una parte de la población, la nobleza, los terratenientes, que dan la batalla, no se dejan vencer tan fácil, crean un ejército y están apoyados por varias noblezas europeas. Eso se llama la Rusia Blanca. Y la Rusia Blanca se enfrenta contra el Ejército Rojo, que es el ejército comunista. En ese momento, Trotsky organiza el Ejército Rojo, lo crea y contra todos los pronósticos ganan la guerra civil y vencen a esa nobleza. Y para eso utilizan un cuerpo de combate que son los cosacos. Esos cosacos constituyen la Caballería Roja, que es lo que cuenta Babel Y en esos usted me cuentos. contó, yo no lo llegué a leer. Yo leí varios cuentos, entonces... En ese de Caballería Roja, ¿qué es lo duro que pasa? Pues lo que pasa es que Babel, el escritor, estuvo en esta Caballería Roja y él es un judío ruso. Entonces lo que él nos cuenta es cómo este ejército no solamente lucha contra la nobleza y los terratenientes y la Rusia Blanca, sino que también comete barbaridades contra la población judía. Entonces ellos llegan a los pueblos judíos, asesinan, masacran, roban, violan, y los cuentos nos narran esas historias. Entonces son unos cuentos durísimos y muy breves, en 3, 4 páginas, él nos muestra toda la brutalidad del Ejército Rojo contra los judíos, que no es que sea algo nuevo, porque en la época de los zares también perseguían al pueblo judío en unas cosas que se llamaban los pogromos, que eran los Sí, atentados. eso está mencionado en 1984. Sí, claro, sí. Tienes alma rusa, camarada. Pues yo trabajé como ayudante de albañilería. Pero mire lo absurdo, o sea, tienes alma rusa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, No, a mí me gusta mucho, y esta parte es principalmente de como el ascenso de los bolcheviques al poder. Me gusta mucho. Hay un libro de un gringo que está allá, se llama 9 días que estremecieron el mundo. Es un gringo que está en Moscú cuando ocurre la revolución. Muy bacano. Y de la caída también hay un libro muy bacano de un gringo que está en Moscú cuando ocurre lo de la caída de la Unión Soviética. Muy bacanos también los dos libros. Sí, me gusta la historia de Rusia y todos esos hechos. Sí, pues mire, ahí se responde un poco el interés de este man. De Rubén Fonseca. Sí. Pero bueno, entonces en el libro aparece esto de Caballería Roja y resulta que el cineasta quiere hacer una película sobre este libro de cuentos. Y él hizo una película que se llama Guerra Santa. Guerra Santa. Que a veces hablan bien y mal de ella, ¿no? En el libro. Sí. Pero él mantiene financiamiento de una persona en Alemania. En Alemania, sí. Pero bueno, yo no conocía este libro de Caballería Roja, yo pensé que era un libro ficticio y que el escritor era un personaje ficticio. Ficticio. Entonces me Hable metí. bien, mal hablado. Usted es muy 50. Muy 50. Usted es todo ficticio. Entonces me metí a buscarlo y no, resulta que el tipo es un escritor conocido. Hay algunos que lo ponen al mismo nivel de Chekhov, de Dostoyevsky, de Tolstoy, y pues lo que pasa es que este tipo fue censurado por Stalin y al final condenado a muerte, enviado a Siberia y condenado a muerte porque en sus libros denuncia estas matanzas.
Y mire que yo estoy hablando de esto, de esta teoría gringa de David Bordwell y Christine Thompson. La teoría de ellos está basada en el formalismo ruso. En los Y rusos. el formalismo ruso, ¿qué es? Para definirlo, ¿no? También es un movimiento intelectual que marcó de alguna manera importante el nacimiento de la teoría literaria, porque la literatura y la crítica literaria, o sea, se empieza a analizar a partir de la forma y el estilo. Y por esa razón yo le estaba preguntando sobre la atmósfera, porque las atmósferas en las historias se sienten más por elementos estilísticos que por eventos narrativos. Ujú. ¿Sí? Entonces, cómo siente usted? Yo no sentí, por ejemplo, tampoco en ningún momento como un país pesado del calor. No. En realidad no. O sea, No, yo lo sentí desde el comienzo, desde las primeras páginas. Yo no me sentía en Brasil o en la idea preconcebida que tenía yo de Brasil, sino me sentía en Europa. Y la narración pronto se va para Alemania, que bueno, en mi opinión, es uno de los problemas que tiene la narración. A mí me hubiera gustado más una novela que se hubiera situado en Río, que allí hubiera ocurrido el crimen y todos los hechos, pero él decide trasladar la narración a Alemania Oriental y entonces deja la historia de las piedras y del crimen, queda como paralizada mientras él se va a Alemania. eso estructura la novela en tres actos, ¿no? Ajá, En tres partes. La primera parte pasa toda en Río, la segunda parte pasa en Alemania y la tercera parte es el regreso a Brasil, pero en la tercera parte el lugar es Diamantina, Diamantina. que es un lugar interesante porque tiene que ver con las piedras, ¿no? Sí, sí. Solamente quiero, para cerrar el tema de los formalistas rusos, decir que los nombres importantes entre los normalistas rusos son Víctor Shklovsky y Vladimir Prop. Esos son los dos tipos que se encargan de teorizar todo esto que hacemos naturalmente. O sea, de complicar la vida, pero es interesante porque lo explican, Sí, ¿sí? claro. Y pues eso lo hace consciente, es lo que quiero decir, ¿sí? Luego, pues bueno, el tema de las piedras se empieza a desenlazar por medio de un amigo que tiene, Angélica. no, no es Angélica, es el Sí. amigo del cineasta, es Mauricio. Ah, bueno, pero el Mauricio no, el protagonista, el cineasta, Ujú. también hace sus indagaciones y se va a donde otro tipo que conoce a Angélica y que participa en los disfraces del Que carnaval. se llama Se Negromonte. llama el Nigromante, Negromonte, Negromonte, sí, es Negromonte. Negromonte, y él participa en el carnaval haciendo unos disfraces Ese personaje estrambóticos. Ese personaje es de lo más chistoso porque él se disfraza para ganar los concursos del carnaval y nunca gana. Sí, 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 Y sí. nunca gana ¿por qué? No sé por qué. Porque eso es una mafia. Ah, sí, claro, está arreglado, Eso todo es está una arreglado. mafia. Y él se entrega en cuerpo, mente y espíritu a construir sus disfraces, hace toda una investigación y cree que por eso, como nosotros, le va a ir bien. Y ya todo está cuadrado. Todo está cuadrado, entonces pierde y él se siente con ganas de suicidarse. Entonces es una tragicomedia ese personaje. Sí. Y usted mencionó otro personaje ahí, Mauricio. Mauricio, que es un Sí, amigo de infancia del porque protagonista. quería hablar de cómo se empieza a explicar la historia con respecto a las piedras. Sí. Y este Mauricio tiene un negocio, una compra y venta de piedras preciosas, pero muy grande. Tiene una oficina gigante ubicada en un edificio lujoso en Río. Tiene guardaespaldas, todo un esquema de seguridad y él fue compañero de estudio de nuestro protagonista sin nombre
NN, Sí, de NN. NN. Pero mire que en esa época, hermano, yo creo que había un negocio muy importante, eran las piedras. En la novela está citado un pueblito de Colombia por las Esmeraldas, Ah, sí, Muso. Muso, y lo cita ese Mm, personaje Mauricio, sí, claro. ¿sí? Dice que las mejores esmeraldas vienen de ese lugar en Colombia. Sí, Me claro. acuerdo que hubo una telenovela que se llamaba Fuego Verde. Fuego Verde, ese, pues tal vez la primera novela larga que yo leí se llama La Guerra de las Esmeraldas y ahí cuenta el conflicto en los 70. ¿Es de quién? Es de un De... periodista que se llama Félix Marín. Se Mm, llama La Guerra de las Esmeraldas y cuenta pues todo ese conflicto entre los esmeralderos por quedarse con el control de esas minas de Muso. Y pues finalmente el que gana es Víctor Carranza, que es un gran paramilitar. nunca, Quítale el gran. nunca condenado, ¿no? Él murió como un gran señor, pero él fue cómplice y patrocinador del paramilitarismo junto con Gacha. Oiga, hace harto no digo la palabra gonorrea. ¿Por qué se acordó? No, pues qué gonorrea. Don Víctor Carranza. Sí, Sí, ahí verá. exactamente. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues la historia se va moviendo así, se van revelando pequeñas cosas. Obviamente la revelación de quién mató a Angélica, pues no se va a revelar sino hasta el final. Y no sé si lo vayamos a revelar nosotros. Sí, puede sabemos. que no, depende, porque pues es que, digamos, ahí tiene sentido el de no me spoile. Sí, claro, claro. Si no me cuenta el final, perro. Pues por si la quieren leer, Por si la vastas quieren leer. emociones y pensamientos Igual imperfectos. por más que se les cuente el final, déjenme decirles que siempre, o sea, la lectura de la experiencia vale mucho la pena, por más de que uno es, porque ustedes se están imaginando una vaina aquí con lo que nosotros les estamos contando, y van y leen y es otra. Sí, no se parece nada a lo que estamos diciendo. Sí, probablemente leen y dicen estos manes que, Esos manes, ¿qué libro leyeron? sí, estos manes que libro, yo lo leí en, usted lo leyó en Ah, ¿verdad que español. usted lo leyó en francés, no? Leímos Me dos libros tocó, diferentes. me tocó, me vi obligado. Bueno, y ese es otro punto. Los dos leímos traducciones, ¿no? Porque Sí, el original es portugués, entonces es otro libro. sí, sí, sí. Sí, Entonces, ese es otro punto leímos ahí. usted lo leyó a través del traductor en francés y yo del traductor en español. Exactamente. Bueno, ¿para dónde más podemos ir con esta historia, hermano? Bueno, se van para... Ah, bueno, ahí aparece otro personaje que se llama Gurián, que Gurián es Ah, esa es una nota. un viejito alcohólico, que es un inmigrante de origen ruso. Entonces él habla ruso y es importante en el relato. Tiene un papel, o sea, Es importante en el relato porque este autor con el cual está obsesionado nuestro protagonista, Babel, parece ser que tiene un libro inédito. ujú, Entonces, con la excusa de irse a grabar una película sobre estos cuentos que se llaman Caballería Roja, de los que hablamos hace un momento, nuestro personaje viaja a Alemania y allá conoce a otro personaje que hace parte de los arquetipos de la novela policíaca, que es la mujer fatal, que se llama Verónica. Allá la conoce. ujú. Y allá también está el villano que es Plesner. Plesner. Ah, bueno, pero se me olvida un personaje también típico de la novela policíaca, es el asesino de Gabardina, Ah, sí, como el man que que persigue es y el que está que ahí. es el que quiere saber qué pasó con las piedras y él sospecha que el Sí, protagonista tiene las piedras preciosas. sí, 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 porque se le meten al apartamento y no se lo revuelcan porque ya está revolcado. Sí. Y no encuentran las piedras Y no porque ya se encuentra las las han piedras. llevado. Sí, sí, sí. Y este personaje, ahí bueno, ahí por primera vez mencionan el calor. Dice, pero ¿a quién se le ocurre andar con gabardina en este calor? Que ahí está el lo gótico Gótico tropical. tropical, Sí, papá. sí, claro. Hermano, pero ese Gurián es una nota a ese viejito porque el man está enfermo, ¿no? Entonces es como la representación de es una persona de no sé cuántos años, pero ya uno lo ve como un sabio, ¿no? Y el man es experto en literatura. Y los diálogos con ese man son muy bacanos porque uno aprende mucho.
O Sí. sea, uno aprende mucho de literatura rusa a través de él. Y al man le gusta el whisky, ¿no? Entonces le pide al cineasta NN que, Que le que le lleve. lleve whiskycito al... Y él, el cineasta se lo lleva con la condición de que este Gurián le hable acerca del escritor Babel y le Sí, cuente más de Babel porque él quiere conocer todo acerca de Babel para poder hacer bien la película sobre Caballería Roja. sí, Y bueno, otra cosa ahí que él nos cuenta y nos muestra a través del relato es Brasil como país de inmigrantes, ¿no? Que recibe inmigrantes rusos, italianos, una japonesa sale después también es una ahí. amiga de Liliana. Entonces, toda la diversidad, Liliana es su novia, ¿no? la novia del protagonista, toda la diversidad racial y cultural que hay en Brasil. Pero mire que ahí está la respuesta a por qué el man está contando esa historia y es eso, que exceptuando a Colombia, los países latinoamericanos recibieron movimientos migratorios importantes causados por las guerras europeas en la segunda mitad del siglo XX, No, Colombia tiene de la Primera Guerra Mundial, pero en menor cantidad. sí, mucho, mucho, O sea, sí, mucho bueno, menor. decir exceptuando Sí, es una exageración. Colombia tiene los que vinieron del Imperio Turco Otomano, que son los libaneses y que están en la costa, como Shakira, y que allá en la costa Ah, por eso sí, ahí está esa cultura, digamos, de lo árabe. el árabe en la costa, pero sí tiene razón, y también hay inmigración judía que llega antes de las guerras, pero sí tiene razón en que no es No en es en la la misma misma proporción. proporción que Argentina o Brasil, incluso Venezuela, Ujú. porque Colombia se cerró a esa migración. Más cerrada que culo de muñeco. Pues, pues si llegaron a decir un dirigente colombiano más conocido como el monstruo, Laureano Gómez, dijo, no podemos permitir que lleguen judíos a nuestro país porque se nos dañaría la raza. Oiga, hace como 10 minutos no digo la palabra gonorrea. Otro ejemplo, ahí está otro ejemplo, el monstruo Laureano Gómez. Pucha, hermano. Y entonces, bueno, sí, le tenía una pregunta. No es una pregunta, o sea, es porque no me acuerdo, ¿no? O sea, quiero que lo tenga en cuenta. Es en qué momento es que decide irse para Alemania. Yo sé que él va a hacer su película, pero hay un detonante. Sí, pues es que viene este productor a buscarlo, Dietrich, que es como uno de los socios de asociados de Plessner, que es el duro, el que pone el billete, Ujú. viene y lo busca a Brasil, le propone hacer esta película, le dice que está garantizada la plata, Pero él no se va inmediatamente. él Entonces, no quiere ir. en qué momento es que el man dice, listo, me voy? Cuando ve que ya están cerca los que lo están persiguiendo, Lo del man de la gabardina. sí, cuando ya él se siente en peligro, dice yo arranco y vendo unas piedras, me levanto una plata y me voy. Entonces le propone a Liliana que se vayan para Alemania, pues mientras se calman las cosas en Brasil. Ajá. Y se van. Y se van, sí. Y allá entonces empieza el relato en Alemania, Deja las piedras escondidas, ¿no? donde Gurián, en En la la casa, biblioteca detrás del Mahabharata. del Mahabharata, sí. Libro sagrado. Sí, ahí detrásito, para que no se le olvide, porque la casa de este Gurián también es Por un qué un libro desorden sagrado? para los indios. Pero, pero ¿por qué las deja ahí? Pues para que no se le olvide de dónde está, ¿no? No, yo no creo que esa sea la razón. Cree que haya una razón ahí Sí. que es. Porque en una biblioteca los libros que menos les interesan a las personas son los libros sagrados. Ah, bueno, sí, buen punto. Sí, claro. Pues yo lo que pensé fue, no, me acuerdo que va a estar detrás de ese libro, pero no pensé en esa parte. Sí, claro. Y se va. Mm. Y allá se encuentra con el Berlín dividido. Sí, en la última etapa de la Guerra Fría. Sí, en la última etapa lo recibe la fan fatal, La fan Verónica, fatal, Verónica. y se caen mal, ¿no? Sí, al principio. Pero ella sabe también todo sobre Babel, es una erudita en Babel. Sí, sí, sí. Es la razón por la que está ahí. Se supone que van a escribir el guión juntos, ¿no? Sí.
ahí pasa algo bacano en esa parte de Alemania y es cuando, por razones que no tenemos del todo claras, a él Ni le siquiera toca, al final. no, a él le toca ir a Berlín Oriental a buscar el libro, porque allá está el manuscrito de Babel. Entonces lo mandan allá. Plessner le dice que ya no hay película, que no hay patrocinio, que en realidad es lo que le interesa es el libro de Babel, que hay allá un libro inédito y que nuestro protagonista tiene que ir por él. O sea, ¿a usted le parece un poco fortuito que él sea el elegido? Más que fortuito, me parece forzado. Pero si usted lo mira desde un punto de vista, o sea, el extranjero no sería un mejor. Sí, Porque él sugiere eso un poco. sí, que al brasileño no lo van a... Sí, en cambio que a otro alemán, sí, o sea, como que entre alemanes se tienen más recelo en el paso fronterizo. Sí, pero o sea, llévese un español, llévese un francés, no sé por qué tenía que Porque ir a tiene que ser un buscar a este brasileño. man allá que no era tan conocido en Alemania, que había hecho una película. Hmm. Bueno, no sé si tal vez conocían que él era un admirador de Babel. Tiene que ser eso, ¿no? Sí, pues es una decisión del autor. Sí, ¿no? Se le Respetable, respeta. respetable, Sí, respetable, pero pero también es, discutible. sí, completamente discutible. O sea, ¿usted qué parte le gusta más del libro? Porque son las tres, una en Brasil, Sí. en Río, la otra en Berlín. Yo creo que a mí me gusta más el comienzo. Sí. El comienzo porque esta parte donde comienza el libro, cuando llega Angélica y todo esto, me parece que está muy bien escrita, parece bacana. La parte de Alemania no me cuadra del todo, yo no sé por qué él decidió eso, pero bueno. Y el final me parece, humildemente, O sea, que cuando se dice eso, hay todo menos humildad. hay de todo menos eso. Me parece que él la termina muy rápido, coge y soluciona en 3 líneas y deja unos vacíos muy grandes Ujú, de personajes que aparentemente son muy importantes, como el hermano. ujú. El hermano Ay, es no hemos un... hablado de él, ¿no? No, el hermano se llama José y es un pastor cristiano. A mí me emocionó el personaje y yo pensé que ese man iba a ser el villano al final y él tenía algo que ver con el crimen y resulta que no, Y mire que yo me imaginé eso. esa parte es bacana. O sea, en mí pues despierta una parte emotiva que es la infancia, la juventud. ¿Por qué? Porque en esa época de los 80 y 90 fue cuando crecieron las iglesias alternativas en Latinoamérica y se tenía un referente cultural por la televisión que eran las iglesias que se habían desarrollado en Brasil. Sí. Entonces, oración al Oración Espíritu fuerte Santo. al Espíritu Santo. Yo tengo un momento ahí por la primera, los bogotanos del sur, Ujú. 1 de Mayo con Avenida Caracas, había un coliseo de lucha libre, grandísimo y era referente de la lucha libre en Bogotá, yo creo que en Colombia. Bacano, hermano. Y yo Esos pasaba, años 80. sí, yo pasaba por ahí, veía los carteles de lucha libre, Y anunciaban eso era súper llamativo. los combates y todo, y me parecía muy bacano. De un momento a otro eso empezó a quedar ahí abandonado. Y después ponen ahí oración fuerte al Espíritu Santo. O sea, la gente de los 80, los bogotanos pasaron sentir pasión por la lucha libre por sentir pasión por Cristo. Sí, exacto, exacto. Bueno, y es como me emocionó este personaje de José y él pone su iglesia y tiene un canal de televisión, o sea, está creciendo mucho la iglesia de José Es que por en eso el lo libro. digo, porque a mí me llegó eso en la adolescencia por los canales. O sea, el canal Señal Colombia, que en esa época creo que era el canal 11, 11, y luego el canal 13, que no me acuerdo cuál era. ¿Cómo se llama? Teleandina. Sí, pero ese fue el que se volvió City TV en Bogotá, no sé. Pero ahí pasaban esa vaina, hermano. Entonces uno seguía derecho. Sí. Pues bueno, yo me acuerdo que ahora que hablamos de Brasil, pues uno veía televisión brasileña, Bandeirantes. Ya tarde los sábados pasaban buenas películas, tipo 12 de la noche daban un cine muy bueno, muy interesante, No vi. solo para adultos. Y
Pero se acababa eso y seguía todos los programas de las iglesias. Pues qué locura, hermano. O sea, qué locura porque doble moral, ¿no? Pues hay público para todos. Sí, ahora, bueno, ya primero paganos, luego... Pequen y ahora recen para que empaten. Sí, Y, muy chistosa la espiritualidad latinoamericana. y bueno, entonces este personaje, José, le empieza a ir bien con su Man iglesia. tiene mucha plata, Se hermano. llena de plata y pone la iglesia en una parte de río pobre, porque ahí están sus fieles. No hay mejor negocio que los pobres. Entonces su hermano, el cineasta, le critica esto. Dice, pero ¿por qué no pone esto en otro lugar? Y no, pues porque es que aquí es que está mi clientela. Aquí está mi producto. Y claro, y él tiene su canal de televisión, tiene radio, tiene prensa, tiene todos los medios de comunicación y le propone al protagonista que le maneje el canal de televisión. Sí. Entonces yo esperaba que este personaje tuviera mayor peso en el relato, mayor trascendencia, y resulta que no, lo deja ahí. O sea, lo esboza, nos cuenta un poco la historia. Y yo me emocioné porque incluso averigüé cómo fue que creció tanto el protestantismo en Brasil y en América Latina. ¿Y cómo fue? Encontré una explicación y adivine quién está detrás de todo eso. No me diga. Piense, a ver quién puede ser. ¿Quién cree? No sé, cuente. Los gringos. Los gringos, porque hay una vaina. Eso comienza en los años 60, 70, nuevamente en el contexto de la Guerra Fría. Hay una vaina. En los 60 hay un papa que escribe, creo que es Pablo VI, se da un concilio Vaticano II, y ese concilio hace un llamado a los sacerdotes a volver a las enseñanzas originales de Cristo y a irse por los pobres, defensa de los pobres. Entonces, eso lleva a movimientos de sacerdotes en América Latina. Ya lo hemos mencionado acá en el podcast, uno de ellos es Camilo Torres, el cura guerrillero. Él se toma en serio la teología de la liberación, el Concilio Vaticano II, y dice, vamos a tomar partido por los débiles, por los pobres, vamos a llevar la fe cristiana a otros lugares y no vamos a hacernos del lado del poder. Entonces, en Colombia el movimiento se llama Golconda, y eso está Camilo Torres, están unos sacerdotes en el ELN, otros en las FARC, que llevan esa tradición, ese mensaje cristiano revolucionario a partir de ese concilio vaticano. Entonces hay una reacción de parte de los Estados Unidos porque dicen, esto a nosotros no nos sirve, esto no nos conviene porque por ese lado se nos meten los comunistas. Entonces vamos a mandar predicadores protestantes a América Latina y patrocinan, meten billete para iglesias evangélicas en Brasil, en Colombia, en México. Esa no me la sabía y esa la miré por este personaje. Por eso me decepcioné cuando al finalizar el relato no pasa nada con este man. Lo entiendo perfectamente, hermano, ¿no? Qué tristeza. Sí. Qué tristeza porque eso determinó la vida de muchas personas, hermano. Qué tristeza, o sea. Es decir, lo digo qué tristeza en el sentido en que, pues bueno, es mi mirada, ¿no? Muy humilde. Es decir, me parece que la espiritualidad que se desarrolló en América Latina, pues de alguna forma no fue adecuada. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay intereses, como siempre, intereses políticos y económicos. Por eso, a eso me refiero, que, o sea, que eso sea el motivador de una campaña espiritual, pues no. Sí, ahora, bueno, no quiero decir, pues obviamente la gente que cree en esto, sinceramente, pues no conoce estos orígenes. Que es una ficha más. Sí, ni tampoco tiene por qué saberlo, pues vive su espiritualidad. Y no es que no tenga valor. Sino... Exacto, no es que no sea válida y que no merezca también un espacio, pero detrás hay unos intereses. Feo eso. Mal acto. Porque además los intereses que son lo mismo de siempre.
Sí, detrás de todos los poderes económicos y los intereses políticos y geopolíticos. Sí, hermano. Y bueno, entonces este man, o sea, este man se vuelve un ladrón, ¿no? Pero pille que ahí hay un Lupin. Porque, Ah, sí. porque el man Sí, se sí. roba las piedras y luego Plesner le da la misión de ir a recuperar ese documento, no apócrifo, sino anónanónimo, Inédito. inédito, Inédito. sí, gracias por la palabra, inédito de Babel. Y el man lo que hace es robárselo Para él. para él. Y de ahí se va para París y luego recoge a Liliana. Y ahí pasa una cosa que uno no entiende bien y es que Liliana está trasvestida de hombre. Sí, bueno, ese es otro detalle que no Oye, entendí. O sea, ¿cuál es la razón de ese cambio en ella? ¿Por qué eso pasa? es una decisión de autor. Sí, pero sí, yo entiendo eso, pero ¿por qué? No, pero mire que a la larga cuando decimos eso, pues espero que se entienda, ¿no? Y es que las decisiones de autor son un argumento muy culo. Porque eso es como porque se me dio la gana. Sí, finalmente eso es. O sea, él quiso que su personaje se vistiera de hombre y ya, pero no hay una razón. Al O menos bueno, no, o al no, menos yo no la encontré. sí, no hay una razón visible. Para irle dando cierre ya a la discusión, Gustavo, bueno, a mí me gustaría decir lo siguiente, y es que siendo una novela policíaca y que por su naturaleza misma implica que revelar cualquier evento rompe el juego, digamos que pues hoy no me interesaría tanto avanzar contando la historia. Yo creo que lo que hemos contado la historia ya puede generar la suficiente curiosidad para que ustedes continúen si quieren leerlo. Pero sí hay un tema que me gustaría mencionar y es de dónde viene el título de la novela, que es Vastas emociones y pensamientos imperfectos, porque está explicado allí. Y bueno, pues sí, como usted qué piensa al respecto, quiere explicar por qué se llama así. Bueno, hay un elemento que no hemos mencionado, que son los sueños. Son los sueños y este personaje nuestro sueña todo el tiempo. Todo el tiempo está soñando. Y eso es bacano, ¿no? Y en sus sueños hay una particularidad. Uh-huh. Él no sueña como todos que vemos rostros y vemos imágenes, sino que él no ve, él no sabe quiénes son esos personajes que aparecen en sus sueños. Él sueña sonidos, sí. Sueña conversaciones, sueña y se siente seguro de lo que soñó, es decir, es capaz de resumirlo, exponerlo, recapitularlo, pero no ve, sí. Y bueno, el tema de los sueños sí es muy bacano, muy bacano. Entonces él intenta darle explicaciones. En una pequeña parte, la primera parte, él menciona algo sobre sus sueños, que tuvo un terapeuta, que investigó, que etcétera. Y menciona la definición de los sueños para él, ¿no? Uh-huh. Que es, aquí la tengo, es un mundo arcaico de vastas emociones y pensamientos imperfectos. Y está citada la persona que la da, ¿no? Como el terapeuta o la... Es un terapeuta que está viendo a nuestro personaje. Uh-huh. Y hablan de los sueños. Pero eso es del pasado. Sí. ¿Cómo se llama? No, eso no lo tengo. ¿El nombre del terapeuta? Ajá. No. O del autor, porque es un autor. Bueno, para cerrar... Sí, es un autor que él cita. Sí, para cerrar le propongo 3 cosas, hermano. Para usted, ¿qué son los sueños? Pues yo creo que es una manifestación de nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras preocupaciones aparecen ahí.
Ujú. ¿Usted qué piensa? Estoy de acuerdo con usted, pero también me parece que es la apertura de una ventana a cosas que no queremos saber. Podríamos decir que es un mundo arcaico, de De vastas vastas emociones. emociones. No, creo que en los sueños hay algo, hay un misterio. Y ese es el papel que juega ese elemento en esta narración y es darle más misterio. en- no quiero decir más tampoco qué rol juega en la narración, pero de por sí el tema ya es... Pues la novela tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchos elementos, porque Ujú. tiene los sueños, tiene la parte cinematográfica, que además en esto de... Es raro que un cineasta no vea imágenes, sino que sueñe con sonidos. Es una locura. Entonces, Sin embargo, el cine se relaciona auténtica y naturalmente con las imágenes, pero el sonido, la concepción sonora en el cine manifiesta una atmósfera gigante. sí, sí, es otro lenguaje presente en el cine. Sí. También tiene las descripciones de Europa Oriental, Europa Mm. Occidental. Y O sea, la como, novela es, o sea, tiene unas cosas, no digo que sea mi novela favorita, pero tiene unas vainas muy bacanas. no, sí, es un libro bacano. Bueno, y con respecto a la escritura de los sueños, es bacano porque digamos que esa es la licencia que toma Rubén Fonseca para redactar sin lógica. Pues digamos por aquello de que la naturaleza del sueño es absurda, pero ay, creo que ahí mismo hay alguien que hace un comentario y le dice que sí, ese comentario sí es bacano, pero no recuerdo si es Liliana que le hace el comentario y él dice que los sueños son como una película mal montada y Liliana le dice, no, al contrario. No, creo que es Verónica. Sí, es Verónica que le dice al contrario. Los sueños son la película mejor montada porque tienen todo el tiempo interés y tensión sin saber a dónde se dirigen. Esa definición, esas palabras que dice Verónica me parecen muy bacanas. Sí, Más que el título. sí, 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 Entonces, bueno, es es solamente verdad. para señalar la observación de cómo están redactados los sueños. Bueno, yo encontré en la novela, para mí, ¿no? Un problema que tiene que ver con el lenguaje, sobre todo teniendo en cuenta la situación del protagonista, que es un tipo que está desesperado, está en un momento depresivo muy grande por un hecho que pues no voy a contar porque es el eje de la novela, Sí. pero él está muy mal anímicamente. Sin Ujú. embargo, tiene unos análisis y una forma de pensar completamente lúcida, clara, nítida y lo expresa. Lo expresa desde sus pensamientos que están narrados en primera persona. Ujú. Entonces creo que ahí hay un conflicto en la manera en que él elige el narrador. O sea, tal vez si estos análisis me los cuenta un narrador omnisciente, no me Externa. generaría el conflicto que me genera al leerlo porque no le creo a este personaje depresivo, desesperado, que analice su entorno como lo hace. De forma tan lúcida y lo exprese de forma tan lúcida y tan organizada, sí. Sí, 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 sí. Entonces puede ser una mala elección la primera persona y eso para resaltar que la elección de la primera persona siempre es muy arriesgada o más bien que hay que ver bien cuál es el narrador que más le conviene a la propuesta. Entonces es interesante su comentario. O al momento, porque puede pasar de De uno al otro uno al también. otro Sí, sí, y sí. él no lo hace, sino que elige que el protagonista sea el narrador. Sí. Y bueno, como conclusión teórica sobre la narración en el cine de ficción y en la narración en general, quiero leer solamente un fragmento del texto de Bordwell y Christine Thompson que dice así. La línea de la trama de misterio suele crear asunciones, hipótesis, evidencias e inferencias muy abiertamente. Los personajes hablan sobre cómo crean expectativa, seleccionan información y sacan conclusiones. El espectador comparte la lucha de los personajes por dar una solución al misterio. En algunos momentos de la acción, sin embargo,
al espectador se le lanza una información que los personajes no poseen. Esto lo hacía muy bien Hitchcock, compartir información con nosotros que sus protagonistas no conocían. Y ahí radica como la maestría de Hitchcock. Creo que en esta novela no es tan así, pero habría que... O sea, es una invitación a que lo lean y observen eso. Sí, sí, bueno, y falta una parte en el libro, que bueno, es el final. Él vuelve a Brasil, vuelve a una región que se llama Diamantina y ahí falta otro personaje, que es el villano, que él utiliza las piedras preciosas para tratarse una enfermedad. Alcobaza. Alcobaza, sí. Entonces, esto creo que es una excusa para mostrarnos esta región, esta ciudad que se llama Diamantina, que allá lo que había era una mina de diamantes gigantesca. Sí. Que ahí está el diamante que se llama... El Florentino. El Florentino, que es el que le da el nombre al negocio de Mauricio. Sí. No, Entonces, y Alcobaza, el tema de Alcobaza es muy bacano porque él mantiene una enfermedad desconocida y entonces la única solución es un curandero brujo, sí, no un mago, que le da la solución de tratarse con minerales. Y entonces prueban varios y por ahí llegan al diamante. Entonces tienen que pulverizar el diamante. Ustedes saben que el diamante es una piedra muy dura y se trata con eso. Entonces, pues imagínese cómo le salía a él ese tratamiento. un poco caro. Y ese personaje se va a esta ciudad porque allá hay diamantes o hubo Sí. diamantes. De ahí sacaron cualquier cantidad de diamantes los portugueses. Pues tanto así que esta ciudad se llama Diamantina. ¿Y eso es en Minas Gerais? Ese es en el estado de Minas Gerais y de ahí es un presidente brasileño que se llama Juscelino Kubitschek, que es el que construyó la ciudad de Brasilia. Cambió la capital y él desarrolló mucho ya. Brasil. Ya. Y de esta de Minas Gerais es donde nació nuestro escritor Rubén Fonseca. Él es de allá. Nació en Minas Por Gerais. eso que quiere hablar de eso. Sí, Ya. pues pienso yo, ¿no? Listo. Es una invitación a leerlo, a acercarse a Brasil por medio de una novela policíaca. No, y una invitación a descubrir Brasil, o sea, yo pensaba que conocía Brasil por las películas gringas traducidas al portugués que veía yo a los 18 años, a las 2 de la mañana. Bueno, mano, bacán. Sí, hermano, muchas gracias. Ahí está. Bacano, hablamos.